Bendiciones a cada uno de ustedes, hermanos. Muy buenas tardes. Hoy tenemos la palabra de nuestro Dios que va a ser de gran bendición para nuestras vidas durante toda la semana que viene. El título de hoy es La autoridad que sana, ¿no? Lo encontramos en Deuteronomio capítulo 3 del 1 al 10. Vamos a leer los versículos 3 y 4. Vamos a dar lectura, hermanos, a esos versículos, ¿de acuerdo? Dice la palabra de Dios, y Jehová nuestro Dios entregó también en nuestra mano a Og, rey de Basán, y a todo su pueblo, al cual derrotamos hasta acabar con todos. Y tomamos entonces todas sus ciudades. No quedó ciudad que no les tomásemos. 60 ciudades, toda la tierra de Argob, del reino de Og en Basán. Muy bien, hermanos. Vamos ahora a orar. Dios, te damos gracias por esta gran bendición y por la palabra que has preparado para nosotros. Señor, que nuestra mente, nuestro corazón pueda ser sanado, pueda ser restaurado, que nos levantemos con la autoridad que nos has dado desde que somos hijos de Dios para poder quebrar toda muralla, toda obra de las tinieblas, que se levante en nuestro yo, en nuestro corazón, que quiere muchas veces ir contra tu palabra. Señor, sánanos hoy, Señor, que podamos ser transformados, que podamos ver de manera diferente las cosas, que nuestra identidad sea una identidad de bendición como tú nos has creado, Señor. Que cumplamos tu plan, Señor, con un corazón restaurado. Te damos gracias, amado Señor. Guíanos hoy con tu Espíritu Santo. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos a proseguir. Mírenme. En este pasaje vamos a ver acerca de cómo los israelitas, después de vencer al rey de Seón, mírenme, ellos se enfrentaron a Seón, ¿no? Y le ganaron. Y le ganaron. Ahora faltaba enfrentarse a otro de los grandes reyes amorreos. Y ese rey pues se llamaba Og de Basán, ¿no? Entonces ahora, y cuando ellos se van a enfrentar, nuevamente Dios les da la palabra. Y lo que Dios les dice es que no teman, que los enfrenten y que Dios ya les ha entregado también a ellos, ¿no? Entonces los israelitas comienzan a ver el plan de Dios. Y miren lo que pasa. Eh, para conocer un poco más acerca del reino de Basán y de Og, vamos a entender esto. En la lectura bíblica vemos de que habían 60 ciudades fortificadas y amuralladas en el reino de Basán, ¿no? Entonces, este rey Og podemos ver de que estaba muy confiado y muy orgulloso. Nadie va a poder vencerme, nadie va a poder conquistarme, porque todas mis ciudades están fortificadas, ¿no? Yo tengo la ciudad más protegida, ¿no? Con mis fuerzas, yo le he edificado, todo mi pueblo, no hay nadie que pueda vencerme. Entonces, estaba ahí su confianza. Y vemos que este rey, y a pesar de que vio que el pueblo de Israel venció al rey Seón, ¿no? Entonces, este rey no recapacitó. Al contrario, miren, uno de cierto modo dudaría y diría, este pueblo es un pueblo poderoso, su Dios les ha dado victoria sobre Seón. Entonces, ¿qué está pasando? Sin embargo, este rey hizo algo pues que normalmente uno no haría, ¿no? ¿Qué hizo? Cegado por su orgullo, ¿no? Él salió a enfrentar a los israelitas. Los atacó. ¿Cuál fue la consecuencia de atacarlos? Nosotros vemos cómo se estaba dando el plan de Dios
y nadie puede detener el plan de Dios, ellos fueron totalmente derrotados, se cumplió la palabra. Los israelitas, con la autoridad que Dios les había dado, habían sanado su identidad y también tuvieron victoria. Podemos ver aquí una gran enseñanza, hermanos, porque podemos decir, esta es la dureza que tuvo del corazón el rey Og, ¿no? Es que así son los incrédulos, así está el mundo. Sin embargo, hermanos, tenemos que entender algo, que el Hijo de Dios también puede caer en la dureza del corazón. Y es por eso que debemos de detectar, debemos de ser conscientes de lo que está pasando en nuestros corazones, de cómo está nuestro estado espiritual. Debemos de saber de dónde viene la dureza del corazón. Porque muchas veces, siendo hijos de Dios, nos dejamos guiar por el orgullo, ¿no? Por nuestras heridas. ¿Por qué gana más el yo que Cristo? ¿Qué está pasando? Nosotros debemos de saber, esto es del problema espiritual, es un problema espiritual que viene de Génesis 3. Es un problema espiritual que yo no voy a poder librarme con mis pensamientos o con mis fuerzas. Entonces, ¿se acuerdan de que este rey estaba orgulloso de sus ciudades? ¿No? De que su orgullo venía de todos los muros que había levantado. Entonces, y nosotros vemos esto, nuestro orgullo que se levanta en nuestras vidas, que son como muros después para nosotros, que nos impiden hacer la voluntad de Dios, que nos impiden sanarnos, vienen del pecado original. Entonces, debemos de conocer esto. Y no solo eso, hermanos, sino que muchas veces nos dejamos llevar por ese orgullo. ¿Qué hace el orgullo? ¿Qué hace la dureza del corazón? El orgullo nos toma tanto que hace que nuestro corazón se ciegue, que nuestras vidas no veamos. Este rey, ¿se acuerdan que vio a su vecino, el rey Seón, y dijo, esto le ocurrió al rey Seón porque él no era poderoso, ¿no? Quizá también porque no tenía sus ciudades como los tengo yo, ¿no? Y dijo eso y salió y atacó al pueblo israelita. Entonces muchas veces el orgullo, hermanos, nos hace ser altivos y endurecer nuestro corazón y decir, yo soy hijo de Dios, no me va a pasar nada a mí, ¿no? Yo soy pastor, yo soy anciano de la iglesia, yo soy líder, yo soy evangelista, ¿no? Yo no voy a caer en la dureza. Pero hermanos, no se trata de la posición que tengamos o de cuántos años estemos en la iglesia tampoco. Se trata de cómo estamos, porque no importa quiénes seamos, si nos dejamos engañar por la dureza de nuestros corazones, no vamos a ver la realidad. ¿Cuál era la realidad, hermanos? Que el pueblo de Israel iba a vencer a todo el reino de Og, de Basán. Entonces, ¿qué pasó aquí? Muchas veces esto que nos ciega nos hace caer en sufrimiento, hace que nos dañemos más, hace que tomemos malas decisiones y sigamos nuestro yo porque así nos parece. Eso no es así y muchas veces vamos en contra de lo que Dios ha mandado, incluso por un parecer. Tengamos mucho cuidado, hermanos. Y siempre, en todo actuar del ser humano hay consecuencias, hermanos. Hay consecuencias. La consecuencia, ¿se acuerdan del rey Og? ¿Cuál fue? Cuando atacó el pueblo, fue totalmente destruido, fue derrotado, él y todo su pueblo. ¿Qué pasa cuando yo me dejo guiar por este orgullo? ¿Cuál es la consecuencia? De que vuelvo a sufrir el acta, vuelvo a pasar dolor innecesariamente, vuelvo a fracasar, porque querramos o no admitirlo, somos, somos carne, hermanos. Hay una naturaleza pecaminosa en nosotros. No importa qué tipo de persona religiosa podamos ser. Si nos dejamos engañar, cegar por nuestro yo, al final vamos a estar en dolor, en sufrimiento, atrapados por malos pensamientos, que dijo el hermano, preocupados por los problemas quizá que
que me dijo, me miró, o pensó esto de mí. Y esos pensamientos cautivan tu mente, oprimen tu corazón, ¿no? ¿No? Los problemas familiares, los problemas en el trabajo, ¿no? Estar afanado más en lo físico, ¿no? Y descuidar y no ver tu realidad espiritual. Todo eso viene, hermanos, de estar enceguecidos por el yo. Si bien es cierto, hemos hablado de la autoridad, hermano, ya las clases pasadas, ahora se ve más claramente aquí. Porque si bien es cierto el pueblo de Israel tenía que sanarse, aquí ellos toman la autoridad que tienen para quebrar esta dureza. Lo vimos un poco con la dureza de Seón, pero acá lo vemos más claramente con Og, que sale de frente a atacar también. Y él es destruido. Entonces vamos a preguntarnos, ¿yo qué debo de tener en claro, no? Porque quizá no estoy viendo algo que Dios me quiere mostrar para ser sano. Entonces, ¿qué debo de ver? ¿Qué debo de entender? Primero, debemos de ver lo que vio Moisés, ¿no? A través del texto bíblico vemos lo que él vio, lo que él entendió y así también Dios nos hace entender a nosotros. Y él vio claramente lo que Dios deseaba hacer, el plan que Dios estaba poniendo en marcha. Entonces hay un plan. Dios lo cumple con Moisés y también lo cumple con nosotros hoy. Y para eso debemos de ver lo que está en la Biblia. Miren, en los versículos 2 y 3, Dios habló y les dijo, ¿no? No tengáis temor de él, porque en tu mano he entregado, ¿no? A él y a todo su pueblo con su tierra. Tú harás, lo vencerás como hiciste, como lo venciste a Seón. Entonces, ¿qué vio Moisés ahí? Primero, usó su autoridad y quebró todo temor, toda incredulidad. Y supo que si yo estoy en el plan de Dios, sigo el Evangelio, Dios va a respaldarme porque respalda su palabra. No mi yo ni mis motivos, Él respalda su palabra. Él va a confirmar, si yo me aferro a su palabra, el poder de la palabra de Dios va a hacer que yo pueda quebrar todo temor, quebrar mi orgullo y hacerme ver, abrirme mis ojos espirituales para poder entender. La mira no era pelear con los pueblos necesariamente. Ellos no peleaban por pelear. Ellos peleaban porque tenían que llegar a Canaán. Miraban el plan de Dios, ¿no? Quizá vemos el mundo y decimos, sí, hay que enfrentarnos al mundo, pero queremos más pelear con el mundo. O queremos más hacer obras, ¿no? Queremos hacer mucho evangelismo quizá. Queremos hacer predicación mucho. Está bien predicar. Sin embargo, hay que ver claramente primero el plan que Dios respalda. Primero Dios respalda al evangelista que está sano. Dios va a respaldar la obra que Dios está haciendo, la sanidad. Dice, no tuvo temor, no tengas temor. Y eso viene de la identidad que nosotros tenemos. Primero es eso, hermanos. Antes de ver el plan de Dios, veamos la obra de Dios en nosotros, cómo va quebrando el temor y cómo Dios te va levantando sobre su palabra. Y esto es así. Y cuando vemos lo que hicieron los reyes, incluso lo que hace el rey Og, él usa su autoridad para mal. Nuevamente nos damos cuenta. Enceguecido, ¿se acuerdan? Él comienza y termina dañando. Quiere atacar al pueblo de Israel, quiere destruir al pueblo de Dios, ¿no? Pero no pudo. Y terminó trayendo a todo su pueblo a la destrucción. En cambio, Moisés usó su autoridad, pero para sanarse y sanar a todo su pueblo. Esta es una gran diferencia, hermanos, ¿no? Nosotros debemos de ver que tenemos autoridad como hijos de Dios, pero no debemos dejar que las cosas nos cieguen. Dios desea sanar nuestras vidas para que después comencemos a sanar al mundo. Y eso es cuando tú te das cuenta. Se dan cuenta de que cuando uno muchas veces está lleno de orgullo o está herido, no piensa las cosas y actuamos según nuestras emociones. ¿Mm? No pensamos y actuamos y cometemos muchos errores. Dañamos quizá hermanos o familiares o amigos. Y eso pasa porque estamos enceguecidos en el problema, ¿no es cierto? Eso es lo que pasó con Og, rey de Basán. En cambio, Moisés pudo quebrar su yo. ¿Se acuerdan que antes Moisés quería ir por el camino que más le parecía?
Él, él quebró su yo, él sanó su identidad y pudo decir, Señor, ahora yo voy a usar mi autoridad, pero siguiéndote, siguiendo tu voluntad. Y es ahí, hermanos, donde Dios obra con su autoridad y cumple su plan. Y cumple su plan. Dios siempre va a respaldar esto. Quizá queremos sanarnos a nuestra manera también. Quizá decimos, Señor, sáname porque quiero hacer mis motivos en mi corazón. Eso no va a funcionar. Dios nos ha dado autoridad en su plan para ver claramente su plan. Y Dios formaría el pueblo de Israel en Canaán, no en otro lado. ¿Qué hubiera sido si hubiera dicho, Señor Dios, dame autoridad para ganar al pueblo y irme a otro lado? No iba a ocurrir. Dios te da autoridad no para tus motivos, sino para sanarte. Y el camino de la sanidad que Dios te ha puesto es su plan. Es eso. Dios nos está enseñando ahora, segundo, ahora que tú ves claramente el plan de Dios, lo que Él va a hacer es darte grandes respuestas, hermano. Y como ya no estamos ofuscados como el rey Og, ya no estamos enceguecidos por el orgullo y usamos nuestra autoridad para sanarnos, entonces vamos a tener respuestas. ¿Qué respuesta recibió Israel? Cuando Israel comienza a sanar y restaurar su identidad, fue al campo y tuvo completa victoria. Miren, ¿cómo se vio la sanidad del pueblo de Israel cuando destruyó totalmente todas las ciudades amuralladas y fortificadas del reino de Basán? Eso nos dice el verso del 4 al 7. Nos dice, y tomamos entonces todas sus ciudades. No quedó ciudad que no les tomásemos. Miren, ve, no quedó ninguna muralla, ninguna ciudad fortificada que nos estorbara, que nos impidiera conquistar la tierra. Todo fue derrumbado. ¿Qué quiere decir eso? Que quizá hay obstáculos y hay muros que se levantan en ti, en tu corazón, quizá hay orgullo ahí, quizá hay heridas, quizá hay malentendidos, falta de perdón, ¿no? Todas estas cosas tienen que ser destruidas y Dios te va a dar esa identidad sana. Vas a ver, es cierto, Dios me ha dado la sanidad. Con el poder del Evangelio, Él ha quebrado todo esto gracias a Cristo. Y es por eso que nos ha dado la única respuesta, hermanos. Jesús como el Cristo, gracias a Él, gracias a su obra en la cruz del Calvario, podemos quebrar toda incredulidad, todo temor y toda dureza. ¿Se acuerdan antes, hermanos? ¿Por qué incredulidad? Porque los padres de los israelitas no quisieron antes entrar en Canaán. ¿Saben por qué? Porque tuvieron miedo, incredulidad. Dijeron, Dios dice que nos ha dado la tierra, pero hemos visto grandes ciudades con muros. Va a ser imposible entrar. No le creyeron. Entonces, eso tenían en su corazón. Y después dijeron, esa misma generación primera dijeron, también no solo es eso, el problema no es solo que hay muros, sino que también hay gigantes. Y el rey Og de Basán, hermanos, era un gigante, era un guerrero, pues, ¿no? Grande, ¿no? Y ellos tenían miedo a esas personas, tenían temor. Quizá hay problemas, hermanos, que quizá nos desaniman o nos hacen dudar o nos hacen tener miedo de que no podemos sanarlos. Quizá hay incredulidad y barreras que nos impiden acercarnos a Dios y entregarnos como tal, porque así nos ha llamado Él y nos ha llamado para restaurarnos. No dudemos del poder de Cristo. Él como verdadero profeta, al abrirnos un camino para encontrarnos con Dios, en la cruz ha quebrado toda barrera del pecado, toda obra del orgullo de Génesis 3, toda obra del diablo, lo ha quebrado ahí, para que no haya dureza, no haya incredulidad que te impide estar con Él. Como verdadero sacerdote, Él derramó su sangre, fue un sacrificio completo. Entonces, Dios desea sanar tu vida de manera completa. Él se entregó a ti totalmente. Él quitó todo pecado, toda maldición que había en nuestra vida. Si decimos que no podemos ir a Dios porque tenemos errores, pues es la oportunidad de acercarnos a Él y ser restaurados. Como verdadero rey, la obra de Satanás que quizás nos está encegueciendo, nos está haciendo pensar mal de los hermanos o tratar mal a otros.
Eso es vencido gracias a Cristo como verdadero Rey, que deshizo toda obra de maldad y nos hace usar nuestra autoridad de manera correcta, porque la dureza del corazón hace eso, nos hace tomar pues decisiones sin pensar o hablar cosas sin pensar. El pueblo de Israel, imagínense, antes estaba así, pero esta nueva generación pudo usar, pudo usar su autoridad, ¿no? La que viene dada por Dios, y pudieron sanar eso. Fueron una generación de fe, fueron una generación valiente que se levantó y enfrentó al gigante Og y venció. Fue una generación que no insistió en lo suyo, sino que no insistió en la dureza de su yo, sino que dijeron, vamos a cumplir el plan de Dios. Eso es, vamos a ser sanados, dejemos que Dios nos sane. ¿Mm? Por último, hermanos, ¿qué va a pasar si somos sanados? Siempre va a haber evidencia, siempre va a haber algo que se muestre, hermanos. Y ese es un cambio. Cada vez que venimos al Señor arrepentidos, cada vez que nos acercamos ante el trono de la gracia de Dios, vamos a, vamos a recibir respuesta. En este caso, una respuesta de sanidad, hermanos, un cambio de pensamiento. El único que nos cambia, nos hace entender nuestra situación es Cristo. El único que transforma desde el corazón hasta todo nuestro actuar, nuestra manera de vivir, es Cristo. Queremos vivir como hijos de Dios, pero muchas veces tratamos de imitar una vida religiosa. Pero eso termina fatigándonos más, afanándonos más, porque es nuestra fuerza. En cambio, el poder de Cristo es tan grande, hermanos, que esto ocurre de manera natural cuando disfrutamos de Él, cuando comenzamos a tomar a Cristo como aquel que nos ha dado sanidad, cuando venimos al Evangelio, en ese tiempo especial, cuando nos rendimos ante el mensaje del púlpito y comenzamos a andar en lo que Dios desea, nuestra mente, nuestro corazón es transformado y llegamos a servirle como verdaderos hijos de Dios, ¿no? Que van a hacer su voluntad. Conclusión, hermanos. Primero, entender que nuestra victoria, ¿no? Nuestra victoria en lo espiritual y en lo físico siempre va a venir primero de nuestra identidad, de la sanidad espiritual, de cómo está nuestra identidad. La bendición de la autoridad que restaura nuestra identidad, ¿no? La autoridad prácticamente que Dios nos da es la que restaura nuestras vidas y la que nos libra también de sufrir el acta, porque si no, ¿qué nos impide no dejarnos llevar por quizá el orgullo, por la vanidad, ¿no? Por nuestros deseos? ¿Qué nos impide no volver a caer en el acta? Es darnos cuenta en ese momento que tenemos autoridad. Es decir, ¿no? Jesús como el Cristo, quien ha superado el poder del pecado, el poder de las mentiras de Satanás que quieren hacerme pensar esto de mi prójimo, que quieren hacerme pensar esto de mí mismo, que no puedo. Entonces, en ese momento es quebrado. Y ya estamos usando nuestra autoridad para sanarnos. Estamos evitando sufrir el acta nuevamente. Estamos teniendo que comenzar en ese momento no solo a recapacitar, sino también a arrepentirnos. Por eso, hermanos, al arrepentirnos, vamos a tomar el pacto de Cristo y comenzamos ahí a disfrutar realmente el poder de Dios. Comenzamos ahí a ver el cambio en nuestras vidas. Dios comienza a obrar de esa manera, hermanos. Vamos a orar. Les invito a orar, hermanos. Amado Señor, te damos gracias por todas y cada una de tus bendiciones. Gracias, Señor, por mostrarnos claramente tu plan. Tú deseabas sanar a tu pueblo y deseabas que tu pueblo, ¿no?, creciera con una identidad, Señor, en Canaán. A pesar de los muros y de las grandes ciudades del reino de Basán y del gigante Og, todo eso fue derrotado, fue quebrado, fue destruido, porque tu pueblo llegó a ver claramente tu deseo. Que nosotros de igual manera, Señor, veamos si hay algo que nos impide
recibir respuestas, si hay algo, si hay algún muro, hay algún impedimento, algún orgullo, herida que hay en nosotros que todavía no haya sido sanado, Señor, trátalo con el Evangelio en nuestros corazones. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que en Cristo tendremos verdadera sanidad, Señor, y habrá un gran cambio en nuestras vidas. Seremos transformados y de nosotros, de esa sanidad, vendrá un evangelismo totalmente diferente. Ya no será algo religioso, ya no será algo a la fuerza, ya no será, Señor, algo difícil, sino será un evangelismo que sea respaldado con frutos correctos, con una evidencia, Señor, de una identidad sana. Te damos gracias, amado Señor. Oramos por todos los jóvenes, Señor, para que hoy podamos entender, Señor, esta gran bendición. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.